Ah, una cosa antes que se me olvide. Les había comentado, creo que alguien preguntó el lunes, si no lo recuerdo, si iba a subir los videos, y desde luego yo los voy a subir, ¿verdad? Por eso los estoy haciendo las grabaciones, pero sí me he encontrado con un inconveniente. Son demasiado pesados, entonces yo lo que he pensado es, bueno, estoy probando todavía, ¿verdad? Es pasarlos a YouTube, ¿verdad? Es decir, darles el link, el enlace de YouTube, pero eso se tarda, entonces por eso me he tardado un poco en subirlos, pero sí los videos yo se los voy a facilitar. Entonces déjenme ver, porque a veces el YouTube hay fallas. Bueno, la vez pasada, cuando fue el sábado, estaba haciendo un intento para otra clase que también me pidieron videos y falló, no pude hacerlo, no sé, se cayó el sistema porque son bien pesados. Entonces yo estoy buscando las formas para que ustedes tengan la información. Solo lo digo, ¿verdad? Para las personas que estén interesadas. Y si no logro subirlo en YouTube, vamos a trabajar desde el Classroom. Igual, yo lo que estoy viendo es que me va a tocar borrar los videos de la primera unidad porque está muy cargado, repito, y eso me está impidiendo de que pueda subirlo. Bueno, entonces continuamos. Bien, vamos a ver, en la última clase, alguien que quiera hacer un recordatorio general de qué fue lo que estábamos viendo. Yo aquí tengo la presentación, ya por si alguien quiere así comentar nada más qué fue lo que se dijo, que hablamos en la clase del día miércoles, lo último que se habló en relación al texto de Fubini. Vamos a ver. ¿Qué podemos, bueno, alguien que nos diga, ¿verdad? Así, en general, qué fue lo que miramos el día miércoles? No hay nadie que quiera narrarnos. Bueno, entonces le voy a pedir por favor al compañero Miguel Ángel Lara que por favor nos diga de forma general qué fue lo que sucedió, ¿verdad? El día miércoles en relación a la clase. Solo quiero que nos ubiquemos, ¿verdad? Un repaso. Vamos a ver, lo escuchamos entonces. Un poco lento. Bueno, discúlpenme, sacó, no sé, me sacó de la reunión. Bueno, lo importante es que ya estamos acá. Vamos a ver, Alan, creo que él quiere decir algo. Miro que tiene levantada la mano, por favor. Solo de forma general, solo para que nos ubiquemos dentro de la clase. Sí, maestro. Bueno, estuvimos hablando de los tres momentos históricos, tanto de la antigua Grecia, de la Edad Media y de la Edad Moderna. Correcto. Cosas ¿Qué se, generales. ¿Qué se podría así decir? Hablamos de los tres momentos, como lo dice el compañero Alan. De la parte de Grecia, ¿verdad? Había una tarea para el día de hoy, y ahí donde quería ver si ustedes habían logrado captar algo en relación a los filósofos pitagóricos. ¿Recuerdan cuál era la tarea, cuál era el aporte que dieron estos filósofos? Son filósofos presocráticos, previos a Sócrates, ¿verdad? Y que pues dieron un aporte significativo para lo que es la estética de la música y en general para lo que es la música. Entonces vamos a ver si alguien pues logró establecer esa relación con los filósofos pitagóricos. ¿Qué nos puede decir de los pitagóricos? ¿Cuál es la importancia que tiene esta escuela, ¿verdad? De pensamiento en relación a lo que estamos desarrollando, lo que estamos estudiando de la estética? Vamos a ver, ¿alguien que ha hecho la tarea? Maestro, Sí, lo escuchamos. bueno, con relación a los músicos pitagóricos, ellos relacionaban la música con las matemáticas. Según estuve leyendo, Pitágoras lo que hizo fue, hizo un monocordio, una sola cuerda, y lo dividió en 12 partes. Y pues, por ejemplo, hablaba de, por ejemplo, que la octava, por ejemplo, lo medía como un medio, la cuarta tres cuartos y la quinta dos tercios. Y todo eso también lo relacionaba con el universo, hablando de la teoría de las esferas, la armonía de las esferas. Y dice, por ejemplo, que entre la distancia entre el Sol, la Luna y las estrellas fijas correspondía con una octava, una quinta y una cuarta. Incluso después el mismo Aristóteles dijo que esta música
así como del universo, es tan natural que puede ser que no la lleguemos a percibir porque siempre estuvimos acostumbrados a escucharla. Y así, cosas así general. También hablaba de, como decía, que también miraban Diógenes, miraba la música como un elemento de elevación y purificación del alma. Hablaba de una contemplación intelectual que se expresaba mediante relaciones numéricas, la armonía más profunda del cosmos. Así, algo general. También hablaba de las propiedades, los pitagóricos hablaban de las propiedades curativas de la música. Así, ciertas melodías apaciguaban pasiones inapropiadas y conseguían la armonía del alma y por lo tanto del cuerpo. Sí. Algo Muy así bien. general. Ok, muy bien. Lo felicito, hizo muy buena pues análisis, ¿verdad?, de lo que se les había pedido, y desde luego esa era la idea. Lo que dice el compañero pues es la importancia que tiene la escuela pitagórica en relación a lo que es la música. Y fíjense bien, comenzamos la clase desde Platón, Aristóteles. No es que se nos haya olvidado Pitágoras, sino que vamos a empezar a estudiar a Pitágoras ya en esta segunda etapa de la clase, porque quiero que hagamos esas relaciones. Ya entendemos de Platón y Aristóteles, ya sabemos, ¿verdad?, más o menos cuál era la forma, la concepción que estuvieron estos filósofos sobre la estética. Fíjense lo que nos dijo el compañero, voy a repetir algunas cosas en relación a Pitágoras. Es interesante, ¿verdad?, lo que nos mencionaba en relación a esta concepción que tuvieron los pitagóricos sobre la cosmovisión, ¿verdad?, porque su planteamiento musical surge precisamente de la idea que ellos, o de las concepciones de la cosmovisión, ¿verdad? Es decir, elevan a los números, ¿verdad?, o lo que son las proporciones, todo aquello que se puede cuantificar, ¿verdad?, para ellos va a ser lo que consideran que es la creación del universo. Y algo así, algo general, ¿verdad?, de las clases de 101, imagino que ustedes llevaron la clase de filosofía 101, la mayoría de ustedes, cuando se refiere a los filósofos presocráticos, a esta parte, este temario, ¿verdad?, ¿cuál es la importancia o cuál fue la problematización filosófica que hicieron estos filósofos? Miren, estos filósofos, los presocráticos, comenzaron a formularse y comenzaron a problematizar todo lo que era la creación del universo. Es decir, ellos, estas escuelas, ¿verdad?, porque son varias escuelas de estos filósofos, los pitagóricos solo es una de las escuelas, estaban buscando elementos desde la naturaleza, desde esas leyes naturales, ¿verdad?, desde esas cosmovisión que tenían, estaban buscando lo que era el arché o arqué. ¿Qué es arché o arqué? Pues es como el principio de todo, ¿verdad? El principio de la creación, llamémoslo así. Entonces, hubieron filósofos que consideraron que el principio de todo era el agua, ¿verdad? El caso de Heráclito, que consideró que era el fuego, el movimiento, ¿verdad? Era lo que hacía que ese dinamismo era la idea que él tenía de la cosmovisión en relación a cómo los seres vivos, ¿verdad?, se apropiaban de ese dinamismo, y él tenía una frase: nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, ¿verdad?, haciendo alusión precisamente a eso, a ese dinamismo que existe en la naturaleza. Y así también hubieron otros filósofos, como los pluralistas, por ejemplo, que consideraron que ya la naturaleza o las cosas de los principios de la naturaleza o el arché o arqué estaba pues en la unión de varios elementos. Está el caso de Empédocles, él va a considerar, ¿verdad?, que tanto el agua, el fuego como el aire tienen pues este proceso de reconocimiento de lo que es el principio de la naturaleza. Entonces digo esto para que nos ubiquemos cuál era pues precisamente esa visión o esa cosmovisión que tenían los pitagóricos. Y como les decía anteriormente, dentro de su pensamiento ellos lo que buscaban era el arché o ese momento del cual está configurada todas las cosas, y ellos consideraban que eran los números. Desde ahí pues van un poco más adelantados, porque ya no se están fijando en situaciones de la naturaleza
como los otros filósofos presocráticos, como los ejemplos que les daba, ¿verdad? Los que consideraban que el H era el agua, o eran los 4 elementos, o el aire, ¿verdad? Estos filósofos pitagóricos ya estaban haciendo un nivel diferente de abstracción. Ya estaban considerando a los números como aquellas esencias, ¿verdad?, desde las cuales se puede ordenar el mundo, desde las cuales se puede entender las proporciones del mundo o de la naturaleza. Entonces, a eso se refiere el compañero cuando nos decía toda esta explicación que nos dio, ¿verdad?, en relación a la octava, ¿verdad?, cuando ellos hacen un medio entre ellos, en cada uno de de estas formas que ellos consideraron, ¿verdad?, van colocando silencios, es decir, van ordenando de la forma más proporcionada para poder conseguir o poder tener una armonía de las esferas, porque ellos consideraban que la notación musical, bueno, la música en general, tenía precisamente esa característica, que lograba establecer un momento armónico con las esferas celestes. Y como el ser humano tiene ese elemento, tiene esa relación con las esferas celestes, por medio de la música también se puede reconocer una cierta armonía, muy parecido a lo de Aristóteles. Recuerda cuando hablábamos de la catarsis, perdón, que era la purificación del espíritu por medio del arte, muy parecido. Nada más que ya los filósofos pitagóricos van a considerar una armonía más establecida, es decir, un orden más específico por esta concepción que ellos tenían desde su cosmovisión. Es decir, los números son lo que ordena la naturaleza. Por medio de los números sabemos precisamente las armonías, sabemos el equilibrio, sabemos la belleza, ¿verdad?, en relación a las proporciones. Y si se recuerdan, cuando estábamos hablando de Platón, Platón también tenía esta concepción de las armonías, lo armonioso y todo esto, y esa es una herencia de esta escuela, de los pitagóricos. También Aristóteles, ¿verdad? Se puede tener ahí unas cositas, por ejemplo, lo de la catarsis, ¿verdad? Eso lo traen también de los filósofos pitagóricos. Entonces el punto aquí es la importancia, ¿verdad?, que tienen estos filósofos. Vamos a verlo luego en la Edad Media también, ¿verdad? Hay unos pensadores, unos personajes que trataron, ¿verdad?, de hacer este reconocimiento, que toman muy en cuenta a lo que son los filósofos pitagóricos, ¿verdad? Entonces, esa era la importancia, esa es la importancia que tiene esta escuela de pensamiento. Entonces, por eso era la tarea. No sé si alguien más quiere agregar algo que se le haya escapado al compañero en relación a los pitagóricos. Él nos habló de la relación de esferas celestes, de la cosmovisión que tenían también de esta orden de proporciones que hicieron también de los sonidos. No sé si hay alguna otra cosita que se pueda agregar. Bien, creo que en general eso es lo más importante. Después vamos a irlos revisando, repito, ¿verdad?, con más detenimiento, pero sí me importaba que ustedes ahorita hicieran la relación desde Aristóteles con Platón y Pitágoras. Y cuando hablamos de la Grecia clásica, ya los introduzcamos ahí, pitagóricos, o la escuela pitagórica, porque sí tienen bastante importancia. Bueno, y esa división, ¿verdad?, de lo que ha explicado el compañero, la división temporal que hemos hecho así en un primer momento, donde tenemos la Edad Media, hablamos un poquito de la Edad Media en la primera unidad, y pues ahorita la intención es de que unas 2 semanas, quizá un poquito más, entrar ya a lo que es el Renacimiento, la Edad Moderna, donde pues ya, como les decía anteriormente, ya en la Edad Moderna, en 1800, finales de 1800, ya se puede hablar de una ciencia de la estética, y eso es lo que yo tengo acá, ¿verdad? Con el personaje o el pensador, el filósofo que logró establecer esta ciencia es Alexander von Garden. Y también en 1854, Eduardo Hanslick, ¿verdad?, saca su texto de Lo bello en la música, que eso es de lo primero, así estos pensadores fueron los primeros que empezaron, ¿verdad?, a desarrollar ya un pensamiento de la estética desde un método propio y también desde un campo de estudio propio. Entonces vamos a ver Van Garde, cómo él concibe la estética desde lo que es la psicología. Entonces, él utiliza un método muy apegado a los aspectos de la psicología. Bien, entonces esto nada más como tener el panorama para recordar a dónde nos habíamos quedado. En la clase anterior habíamos hablado también de lo difícil
¿verdad? Que es establecer, y esto lo menciona Fubini, lo difícil que es establecer un sentido mimético de la música, por aquella situación que carece de elementos figurativos y pues no reproduce nada concreto. Eso es lo que se supone. Vamos a ver que después, ¿verdad? Ya los teóricos que elaboran una estética musical hablan lo contrario. Por ejemplo, lo que es el formalismo. Cuando entremos en el formalismo vamos a ver cómo hay propuestas en donde sí se reconoce algo, es decir, esta parte no reproduce nada concreto, está más que todo relacionado o entendido desde ese aspecto figurativo, porque como bien se sabe, la música desde luego que reproduce un sentimiento, y eso es lo interesante, que quizá no se logre identificar como en la pintura, como en la escultura, un arte figurativo, pero sí se siente la música. Y eso es lo que van a hablarnos, ¿verdad? Los filósofos ya posteriores. En la tercera unidad vamos a empezar a ver estas diferencias, ¿verdad? Y cómo se han hecho, se ha ordenado, dependiendo tendencias, dependiendo movimientos que han existido dentro de lo que es la música, desde el Renacimiento. Entonces vamos a ir revisando eso. Bien, entonces, volviendo al tema de Fubini, hay una cosa bien interesante en Fubini. Esto está en la página 20, no, en la página 15, perdón, donde él les hace una pregunta. Lo voy a leer. ¿Cómo ha sido considerada la música en la cultura occidental durante el transcurso de las épocas? Es decir, él se plantea esta pregunta, ¿verdad?, como una pregunta generadora para poder colocar su tesis en el texto. Entonces, Fubini hace un reconocimiento desde un historicismo que pretende, realizar dentro del aspecto musical, en primer lugar, una revisión histórica de la música en Occidente. Creo que eso lo habíamos platicado en la clase anterior, ¿verdad? Porque la música que está expresada en el texto o lo que vamos a estudiar se refiere, ¿verdad?, a lo que es la música occidental, ¿verdad? Es decir, desde Grecia, toda esta parte, Europa, América, porque también hay que reconocer que hay música oriental. Entonces vamos a hacer énfasis en eso, en este texto. Tal vez nos quede un chancecito para hacer algunas relaciones, ¿verdad?, con algún otro tipo de música oriental. ¿Verdad? Vamos a ver si nos podemos concentrar en eso luego. Bueno, después, lo segundo es una mirada interdisciplinaria de la disciplina. Y cuando se refiere a lo interdisciplinario, ¿verdad?, Fubini, es precisamente todo aquel aspecto que se puede estudiar, o un fenómeno que se puede estudiar desde diferentes o desde diversas áreas del conocimiento, ¿verdad?, desde enfoques diferentes, por ejemplo, desde el enfoque de la filosofía, desde el enfoque de la sociología, desde el enfoque de la psicología, también habla mucho, como les decía el caso de Van Carden, ¿verdad?, que él ya utiliza un método que está más orientado a los aspectos psicológicos. Entonces, estas diferentes disciplinas, ¿verdad?, estudian el fenómeno, en este caso es el reconocimiento de una estética de la música, y luego, a partir de las conclusiones que se tienen de cada una de estas disciplinas o áreas del conocimiento, se construye, ¿verdad?, una teoría, se construye un aspecto, ¿verdad?, que sirve para poder entender el fenómeno que estamos estudiando. Y en este caso, precisamente, esa dimensión estética que tiene la música. Entonces, esto Fubini lo dice pues así muy, muy categórico, porque él va a llegar a la conclusión de que no se puede hablar simplemente de un tipo de música, es decir, de la música de Oriente, por ejemplo, o de la música árabe, o de la música china, de la música de Honduras, sino que como la música tiene aquel aspecto espiritual, donde cada una de las culturas, ¿verdad?, tiene su propia forma de expresión musical. Entonces Fubini va a decirnos que existen muchas músicas, muchas culturas, ¿verdad? Y ahí es donde está la riqueza, ¿verdad?, de lo que él pues se va a proponer como teórico, y algunos otros que lo han seguido dentro de su pensamiento. Entonces voy a leer esto, lo siguiente, en relación a algunas de esa parte de la interdisciplinaridad que tiene la disciplina. Por lo tanto, un recorrido histórico a través de cómo se ha configurado la reflexión, o mejor, el conjunto de reflexiones sobre la música durante los siglos, acaba
entrelazándose, por una parte, con la historia de la música en sentido lato y por otra, con todas aquellas disciplinas que han hecho de la música el objeto de un cierto interés por su parte. Entonces, él siempre está diciéndonos ese aspecto histórico, siempre hace hincapié en eso, por eso él hace un reconocimiento desde un historicismo. Y aparte, va a decirnos cuáles son las disciplinas, ¿verdad? Algunas de las disciplinas que tienen relación con los estudios. Esto está en la página 16. Va a hablarnos de las matemáticas, ya miramos por qué, con Pitágoras, ¿verdad? Y con Platón y algunas cositas de Aristóteles. Recuerden eso de las proporciones. Con la psicología, también ya lo estábamos explicando, que era de vanguardia, ¿verdad? En el sentido de que él utiliza el método, un método más dirigido a lo que es esta parte descriptiva psicológica. Luego, por la física acústica, es decir, se está pensando, ¿verdad?, realizar estudios. También tenemos, va a decirnos el autor Fubini, que tomar en cuenta esos estudios desde la física acústica, es decir, aquellos momentos, ¿verdad?, aquellos estudios que se refieren al sonido, ¿verdad?, como fenómeno. Luego, la especulación filosófica y estética propiamente dichas, que es la filosofía, y la rama de la estética, como ya lo identificamos, ¿verdad?, que es parte del pensamiento filosófico, ¿verdad?, pero que tiene elementos también desde, bueno, pueden identificar elementos desde la filosofía política, desde la ética, la moral, etcétera. Es decir, solo en esas disciplinas filosóficas tenemos varios saberes. Y digo esto para que vayamos viendo que el estudio que se está proponiendo es un estudio un poco complejo, en el sentido de que hay varias disciplinas, ¿verdad?, ahí haciendo este reconocimiento. Otra de las disciplinas es la sociología de la música. Les comento que en el tercer momento, tercer parcial, vamos a leer un texto sobre sociología de la música que es sumamente interesante. El autor se llama Teodoro Adorno, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado. Él fue miembro de la Escuela de Frankfurt, en Alemania, un grupo de pensamiento que surge en Alemania en la primera mitad del siglo XX, donde pues precisamente ellos comienzan a elaborar estudios sobre aspectos culturales. Y parte de esos estudios sobre aspectos culturales, desde luego, es la música. Entonces, él hace una sociología de la música. Y van a ver qué interesante es, porque coloca aspectos desde un materialismo histórico, es decir, desde un método marxista, aspectos, ¿verdad?, del reconocimiento de la música contemporánea. Entonces hay cosas ahí que pues dan para mucha reflexión. Por ejemplo, cuando él se refiere al aspecto de la cultura en el siglo XX. Una cultura, ¿verdad?, que está dirigida hacia las masas, hacia aquellos momentos donde el valor de la belleza, por ejemplo, ya no está tanto en seguir aquellas perfecciones, como bien fue el ideal griego, ¿verdad?, sino que más que todo está en lo que más se vende, en la música que más suena, por ejemplo. Y pongo así el ejemplo de la música popular, llamémosle, en ese sentido, ¿verdad?, que es la música que más vende, ¿verdad? Quizá no sea lo que más trasciende, porque sabemos que mucha de esa música solo pega un ratito, un año, un par de meses, ya después a todo el mundo se le olvida, ¿verdad? Por eso mismo, porque quizá dentro de esa estructura no sea la mejor forma, ¿verdad?, de poder pues, concebir lo que es un reconocimiento estético. Entonces Adorno, ¿verdad?, de la sociología de la música, él coloca esa problemática. Esa y muchas otras problemáticas que es bien interesante. Bien, otro saber que menciona Fubini es la lingüística, también porque desde aspectos de la lingüística se puede hacer reconocimiento. Lo vamos a ver. Recordemos que la propuesta de Fubini es una historia de la estética de la música. Entonces, dentro de ese momento, de esa forma que él está proponiendo, habla también de aspectos lingüísticos. Bien, continúo con la lectura. Resulta fácil, por tanto, perderse en ese laberinto de reflexiones, lo advierte Fubini. No obstante, es indudable que si la música ha suscitado el interés y atraído la atención en ámbitos de pensamiento tan diversos, esto significa que ella misma se constituye como una realidad multiforme y bien aquilatada. Es decir, hay muchas cosas por estudiar de la música, que puede ser legítimamente contemplada
desde muchos ángulos distintos. Obviamente, no resulta casual que cada época histórica haya privilegiado un aspecto de la música más que otro. La búsqueda de un hilo conductor para esa complicada aventura del pensamiento puede partir precisamente de la constatación de que la atención al arte de los sentidos se ha venido dirigiendo siempre hacia los aspectos más acordes con los intereses prevalecientes. Si la música se presenta como algo semejante a un prisma de múltiples caras, la identificación de ese aspecto sobre el cual se ha dirigido cada vez la atención constituye, ya por sí, una huella histórica de la primera importancia de cara a reconstruir el pensamiento y la reflexión sobre la música a lo largo de los siglos. Entonces, si se fijan, aquí ya en esta última parte que leí, pues Fubini siempre está haciendo ese hincapié en la parte histórica, en ese momento, en cómo la música se logra desarrollar, ¿verdad?, desde aspectos que se han reconocido por algunas edades, como bien lo menciono en la lectura, algunos aspectos que quizá en el Renacimiento se tomaron en cuenta, pero que quizás ya en el Barroco ya no son de tan importancia en el entendido de que hay una evolución, existe una evolución, ¿verdad?, de los valores de la estética. Y ese es el punto que quiere llegar Fubini. Entonces voy a leer aquí la conclusión que tengo. Por lo tanto, la estética musical no solo es pensar en el reflejo histórico y filosófico de la modernidad, es pensar en toda una ideología que nace desde la misma condición humana. Y dice esto de la modernidad en el entendido de que ya en la época moderna surge la ciencia de la música. Recuerden eso, con Val Garden. Ese es el personaje que tenemos que tenerlo, pensarlo como referencia, porque es el primero que hace un método ya muy propio de la estética. Entonces aquí Fubini dice que no simplemente basta para entender situaciones de la estética musical en un reconocimiento desde la modernidad, es decir, desde que se funda la ciencia de la estética, sino que él como su puesto histórico, ¿verdad? Él va a decirnos que no es así porque si no quedaría como, un estudio quedaría como incompleto. Entonces él ahí es donde va a la necesidad de hacer una revisión, realizar una hermenéutica, ¿verdad? También utiliza el método de la hermenéutica para poder realizar lo que es este reconocimiento, donde él quiere llegar, a establecer una estética, una historia de la estética musical. Bien, en la página 22 hay algo interesante también, lo voy a ir leyendo, aquí algunas cositas que están en la lectura. Desde el filósofo puro al pedagogo y al moralista, desde el matemático al físico acústico, desde el crítico literario al político, desde el simple amante del arte al crítico especializado y al musicólogo, desde el médico en general al sociólogo. Es decir, se está refiriendo a todas esas profesiones. Recuerden que habíamos identificado esa interdisciplinariedad que existe, ¿verdad?, o la necesidad que existe para poder realizar los estudios para tener algo más objetivo. Entonces aquí él se está refiriendo ya a estos profesionales, llamémosle así, que desde diversas áreas del conocimiento logran, ¿verdad?, hacer lo que es un estudio. Y lo que se quiere es precisamente lograr, ¿verdad?, un reconocimiento de la estética musical. Y él lo tiene aquí. La estética musical, cito, esto está en la página 17, en sentido estricto, esto es, el sentido fundamentalmente estético de la música, resulta ser, por consiguiente, extremadamente simplificadora y solo podrá, como máximo, centrarse en un periodo muy concreto del pensamiento musical. Prácticamente estos dos últimos siglos, la época en que el nacimiento y desarrollo del pensamiento idealista, eso se está refiriendo al momento histórico de la modernidad, el valor estético se ha convertido en un valor autónomo, digno de una consideración independiente, ya como una ciencia con independencia. Por ello, más que de la historia de la estética musical, será más oportuno hablar de la historia del pensamiento musical, concepto más vago, pero indudablemente más comprensivo ante la realidad histórica, correlativamente mucho más compleja y desigual.
Entonces él está justificando precisamente por qué hay que hacer el reconocimiento, o por qué, como lo dice, ¿verdad? Así textualmente, es necesario hablar de la historia del pensamiento de la música y no referirse tanto a esa estética de la música fundada en la modernidad, ¿verdad? Y él lo advierte por la riqueza que tienen todos los estudios, como ya lo hemos señalado, ¿verdad? Esa parte que es interdisciplinaria. Y eso él hace mucho hincapié y es bien, bien interesante. Bien, voy a leerlo ya la última diapositiva. No existe una sola música en abstracto. Son muchas músicas que se corresponden a diferentes épocas y culturas. Esto es lo que les decía, ¿verdad? Anteriormente, que él llega a esa conclusión en donde pues hace este reconocimiento, que la música, ¿verdad? Es un aspecto tan importante dentro del ser humano, ¿verdad? Que pues desde ella se puede identificar momentos culturales, momentos de grupos, de personas que viven en diferentes culturas, para poder establecer lo que es el reconocimiento, que es lo que quiere. Entonces, en eso Fubini es bien, bien central, no anda por las, no se escapa pues, de esa idea, no se va por la tangente, sino que él siempre va a reconocer esto. Y recuerden que esta primera parte del texto, ¿verdad? Por eso lo estoy analizando junto a ustedes, esta es la guía que nos va a servir para poder entender lo que viene. Porque como vamos a ver, ¿verdad? Dentro de la propuesta de Fubini, ya estamos diciendo, desde luego, que se puede reconocer, ¿verdad? Todos esos aspectos culturales de diferentes épocas. Y por eso vamos a comenzar a estudiar, bueno, la segunda unidad del libro, la segunda parte del libro, perdón, aspectos desde los griegos. Entonces eso también es bien, bien interesante. En ese sentido, el último párrafo, el libro solo hace referencia a la música occidental. Es decir, Fubini se centra en la música occidental, perdón, pero reconoce que para poder hacer un verdadero estudio es de precisamente ubicarnos en diferentes culturas. Y esa es la apertura que él da en relación, ¿verdad?, a lo que está logrando o la propuesta, ¿verdad?, que él nos está dando en relación a este reconocimiento de este saber, de esta ciencia, ¿verdad?, que pues ayuda precisamente a poder entender de mejor forma aspectos que tienen que ver con la música. Sigo con la lectura. En este sentido, la expresión estética musical, aunque sea la que se usa normalmente para hablar de reflexiones sobre la música, no hará sino descentrarnos, puesto que, literalmente, parece restringir el ámbito de las reflexiones al de su valor estético. Si resulta, en cambio, evidente que hay otros muchos ámbitos pertinentes del arte, de los sonidos y el del goce estético, no es sino uno de los aspectos de la música y no siempre es el más importante. Esta es otra advertencia que él hace también en la última parte, en la página 26. Y voy a leer lo último, que con eso cerramos. La intención exclusiva al mismo forma parte de una ideología y una filosofía concretas, cuya antigüedad se remonta tan solo a poco más de 2 siglos. Él siempre continúa pues, con esa refutación que si lo hace quizá otros autores, ¿verdad?, en no considerar solo partir de la modernidad, ¿verdad?, estos teóricos que lograron pues establecer una ciencia de la estética, y no es que esté mal, claro que fue un avance, ¿verdad?, dentro del conocimiento, pero él sí sigue diciendo, insistiendo, que es necesario pues hacer el reconocimiento desde antes de esos 2 siglos, es el reconocimiento desde Pitágoras, reconocimiento desde Platón, desde Aristóteles, para poder entender de mejor forma o a cabalidad cuál es la dimensión estética de la música. Bien, entonces esa es la primera parte en general, eso es lo que yo les quería compartir, que lo habíamos dejado pues en un segundo momento en la clase anterior, pero no nos había dado tiempo para terminarlo, pero vamos bien con los temas. Miro que hay una que tiene la mano levantada, Tony, no sé si quiere decir algo. No, licenciado, era al inicio cuando usted preguntaba sobre la investigación sobre los filósofos pitagóricos. Ah, ok. Ya lo mencionó el compañero ahí. Ok, gracias entonces. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario
de la lectura que realizaron, o sea, algo que agregar sobre los pitagóricos, ¿verdad? Recuerden que ahorita ya vamos a comenzar a leer el libro. Esta primera parte solo era una explicación para ubicarnos dentro del contexto del autor, ¿verdad? Y era necesario hacerlo para entenderlo de mejor forma, que es la propuesta pues, que él nos está dando con este texto. Bien, entonces no sé si hay alguna pregunta. Yo mientras tanto voy a ir colocando el enlace en el chat de la sala. Bien, ahí está el enlace. Por favor, lo llenan. Siempre son las mismas cositas que les estoy preguntando: su número de cuenta y su nombre. Eso es un control, ¿verdad?, que nosotros nos piden los docentes de parte de la jefatura, para saber qué personas pues están asistiendo a la clase, como algo normal, como una lista de asistencia, pues como una clase presencial. Entonces, por favor, llénela. Y vuelvo a repetir, ¿tienen alguna duda, jóvenes, de esta parte, o alguna pregunta? Creo que el texto, pues, hasta el momento tiene algunas complicaciones, puede ser, pero más que todo lo que nos toca ahí es ir sacando apuntes. Yo por eso siempre los he recomendado, bueno, a ustedes y a los estudiantes de otras clases, que vayan sacando apuntes, que vayan precisamente viendo aquellas problemáticas, aquellas tesis centrales, ¿verdad?, para que ustedes los ubiquen rápido. Les sugiero también que cuando, digamos, está hablando de la dimensión estética de la música, esto voy a colocarlo, porque Fubini dice que no tenemos que ubicarnos solo o hablar desde la música solo en la modernidad. Esto está en la página 26. Entonces usted coloca la idea y coloque la página para que se ubique. Y créanme que funciona, a mí me funciona. Yo así hago, voy haciendo las lecturas, pero voy ubicando páginas también, voy colocando algunas categorías, voy colocando algún pensamiento, ¿verdad?, que me llegue a ubicarme dentro del texto. Bien, entonces, si no hay ninguna duda, ningún comentario, nos vamos a quedar hasta acá, jóvenes. Solo les voy a pedir para la siguiente clase del día miércoles que leamos, ¿verdad?, el capítulo 2 y capítulo 3, hasta la segunda parte del texto. Es decir, en el quiz número 1, ¿verdad?, va a entrar lo que es, ya les digo, en el texto, son los primeros, voy a decir la primera parte, eso es, que se titula Los problemas estéticos e históricos de la música. Luego, la primera parte, que es las cuestiones básicas de la disciplina, eso ya platicamos. La segunda parte es la dimensión estética de la música, eso vamos a platicarlo el día miércoles. Y la tercera parte es la música y el sentido de historicidad, perdón. Eso lo vamos a platicar la también el día tercera parte miércoles. y la segunda no, entonces, Lick. Sí, también todas. O sea, la primera parte del texto, que se llama Los problemas estéticos e históricos de la música. Y esa primera parte tiene 3 apartados. Entonces, de esa primera parte son los 3 apartados. Ya la segunda parte, como usted dice, sí, ya la segunda parte, ahí no, esa la vamos a dejar, ¿verdad?, para la siguiente semana. Y vamos a ver el día miércoles hasta dónde logramos avanzar. Es decir, en el quiz, ¿verdad?, la intención es que vayamos, se evalúen, pues, los contenidos que hemos estado discutiendo. Entonces, yo no quiero darles unos contenidos que no hemos discutido. Entonces, sí, por favor, hagamos las lecturas y sigan esa recomendación, ¿verdad? Vayan buscando ideas centrales, anotando páginas, ¿verdad?, por si quieren hacer algún comentario, por si quieren hacer alguna pregunta, ¿verdad?, es válido. Y si ustedes se fijan, yo siempre al final abro un espacio para si alguien quiere colocar alguna pregunta o algo, ¿verdad? Entonces, así vamos a seguir trabajando. Bien, entonces nos quedamos hasta acá, jóvenes, y nos miramos el día miércoles. Por favor, repito, realicen la lectura para poder abordar esa parte del texto, ¿verdad? Ya de forma, así la dimensión general, ya ustedes la tienen, ya platicamos de ello, y como dicen comúnmente, entren al texto, ¿verdad?, para que puedan entender lo que nos está diciendo Fubini. Es muy interesante, realmente. Bien, entonces nos quedamos acá, jóvenes, cuídense mucho, por favor, llenen la lista de asistencia, y nos miramos la siguiente clase. Hasta luego. Gracias, Lick. Buenas tardes. Nos vemos. Buenas tardes.